Hola, ¿cómo están? Luego de estas elecciones tan esperadas, haremos un análisis de qué es lo que está pasando en los mercados, principalmente en el dólar y en la bolsa chilena, qué es lo que puede ocurrir en el corto plazo a partir de estos resultados presidenciales. Un aspecto importante que vamos a tratar también es que se mantiene este equilibrio en el Congreso, que creo es lo más importante que nos deja esta elección. El impacto en los mercados, como ya lo decíamos, precisamente bolsa, dólar y finalmente algunos riesgos a futuro, que quizás hoy en día en la euforia se ve todo con bastante optimismo, pero hay que tener en cuenta que todavía queda bastante por seguir avanzando en esta elección, en la ya elección presidencial definitiva, segunda vuelta, y también todo el proceso constituyente que viene de cara al futuro. Así que son 4 tópicos que trataremos en una presentación bastante cortita para explicar lo que ha pasado. Bien, acá está el resultado conocido por muchos. La verdad que es bastante sorpresivo el hecho de que José Antonio Kast saliera primero con 28% aproximadamente. Y Boric creo que también sorprende en que no gana, no alcanza el podio, el primer lugar, sino que queda segundo y con un porcentaje que creo demuestra también esta polarización que se venía hablando y que en definitiva no existía la certeza absoluta de que alguien tuviera una ventaja importante. De hecho, creo que es súper relevante el hecho de que tengan ambos candidatos menos del 30%. Eso es bastante poco, entendiendo que van a tener que sumar muchos votos de los otros candidatos, particularmente los de centro, que son Jasna Proboste y Sebastián Sichel, que obviamente van a ir muchos de esos votos a ambos candidatos, pero creo también va a haber un voto muy probablemente de disconformidad, de no estar de acuerdo con estos extremos que se habla como Boric y Kast, así que va a haber también ahí algo seguramente en la segunda elección, pero la clave de todo esto está a partir de lo que ocurre con Franco Parisi. Nadie esperaba que tuviera una votación tan elevada, de hecho es el tercer candidato, en la tercera mayoría, y lo que no se sabe es hacia dónde se van a ir esos votos, y seguramente ambos candidatos, Boric y Kast, van a ir a buscar esos votos. Probablemente en el primer discurso se sacan las primeras conclusiones, en el discurso de Kast y de Boric, posterior a las elecciones, domingo por la noche, en donde claramente se ve un ánimo rápido de José Antonio Kast de ir a buscar esos votos de Franco Parisi, no tanto así de Gabriel Boric. Yo creo que eso va a ir cambiando en las próximas semanas y ahí es muy importante cómo se vayan rearmando ambos candidatos, a qué gente sumen, qué tanto van a acercarse a ese electorado del centro, qué tan amarillos se van a poner en las próximas semanas. Eso es muy importante y esas son señales clave para lo que viene en el futuro. Por lo tanto, una de las buenas consecuencias, uno de los aspectos relevantes a tener en cuenta de esta elección es que el hecho de que ambos no obtengan ni siquiera el 30% necesariamente tienen que acercarse al centro político. Y eso ya es algo valorable, es algo positivo. Porque ni Boric ni Kast va a poder hacer lo que quieran. No van a poder instalarse en el gobierno cambiándolo todo e instalando sus propuestas y sus ideas que pueden ser quizás un poquito más, por decirlo de alguna manera, más extrema, como lo han dicho en el último tiempo, ha sido parte del debate de que son precisamente los candidatos del extremo. Eso está por verse y claramente van a tener que hacer una modificación en su discurso. Entonces, teniendo en cuenta este resultado, Boric y Kast deberán moderar sus discursos, ambos no pueden gobernar con sus respectivas votaciones o coaliciones políticas. Eso claramente ha quedado así, si bien obviamente han sumado congresistas, senadores, diputados de sus bloques, no alcanza para tener una mayoría y por ende es muy difícil que sus programas se puedan llevar a la práctica de forma rotunda. Entonces, es muy importante las señales que darán ambos candidatos en cuanto a la conformación de equipos. El equipo económico, las propuestas que se han llevado a cabo hasta ahora, que asustaron a muchos, por supuesto, particularmente del Frente Amplio y del Partido Comunista, obviamente que eso debería cambiar. Y quien tiene la clave en todo esto, quien tiene la llave del futuro presidente va a ser Franco Parisi. Se dice que al parecer deberían existir
mayores votantes de Franco Parisi que se deberían ir a la derecha. No es tan claro y habrá que analizar muy bien quiénes fueron los principales parlamentarios electos del Partido de la Gente, qué votos podrían capturar. Así que ahí está la clave y veremos cuáles son esos guiños, esas señales que se vayan dando de amistad, de conformar una coalición un poquito más amplia en cualquiera de los dos casos. Sin embargo, lo que está celebrando hoy día el mercado no es Kast. Yo diría que lo que está celebrando hoy día el mercado es que Boric no tenía la fuerza que muchos pensaban. Y no está celebrando que Kast salga electo o que pueda ser una posibilidad de salir electo. Lo que el mercado está celebrando hoy día es que vuelve el equilibrio o se confirma el equilibrio necesario en el Congreso para llevar adelante reformas que sean consensuadas, que sean conversadas, negociadas, tan importante para darle estabilidad al país. Y algo que llama la atención, más allá de que en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, se mantienen los porcentajes bastante parecidos a como venían previamente. No sabemos qué puede pasar en la Cámara de Diputados con cualquier votación, como lo ha dado el ejemplo de los retiros del 10%. No quiere decir que alguien de derecha vaya a votar necesariamente algo que creíamos que era de cierta manera, no, pero sin duda lo que le ha dado estabilidad histórica en los últimos años a Chile es el Senado. Y este equilibrio es sorprendente, porque como nunca, la derecha hoy día tiene la mitad de los escaños. La mitad de los senadores son de derecha hoy en día. Y eso puede ser una traba a que finalmente avancen esta idea de reformismo, esta idea de cambiarlo todo, de que los últimos 30 años hay que borrarlo y partir desde cero. Todo ese discurso creo que queda absolutamente disminuido con esta votación en el Parlamento, en el Congreso. Y creo que esto da bastante tranquilidad a los mercados. Todo va a tener que ser consensuado, todo va a tener que ser negociado y eso creo, desde mi punto de vista, es positivo. Ahora, en el mismo Congreso, en el mismo Senado, también se extreman las posturas. También es algo novedoso que exista un senador del Partido Comunista. Y no solo uno, son dos. Así que también dentro del mismo Senado hay posiciones bastante extremas, como también se podría considerar al candidato de José Antonio Kast, el famoso Rojo Edwards, que también gana ahí su escaño y va a estar participando en este Senado. Así que, raya para la suma, creo que es muy positivo el hecho de que el Congreso quede bastante equilibrado. Y por lo tanto, sacando en conclusión después de esta elección, yo la verdad que no vi a nadie, ni al más optimista, dentro del análisis de mercado, como también de los mismos votantes, las personas con las cuales uno se rodeaba, conversaba, que hubiese pensado en este resultado. Ni el más optimista esperaba una votación tan favorable para la derecha en el Congreso. Si bien las posturas también se extreman en el Congreso, nadie tiene, entre comillas, chipe libre para legislar. Y eso obviamente que es bueno para avanzar negociando, como decía anteriormente, con esto que es tan positivo como para llegar a acuerdos. Muchas veces criticado en el último tiempo, pero tan necesario para avanzar con estabilidad. Y finalmente, esta es una señal muy potente para la Convención Constituyente. Eso yo creo que también es una sorpresa y ratifica algo que yo me extrañaba. Me parecía muy raro en las últimas elecciones que estuviera tan cargado hacia un lado las votaciones, porque históricamente Chile es 40-60, 45-55 entre derecha e izquierda. Entonces, el que el apruebo fuera tan importante, ahora claramente queda establecido de que mucha gente quiere cambios, pero quiere cambios en un escenario tranquilo, en un escenario en donde se mantenga el orden, en donde sigamos avanzando con equilibrio. Muy importante. Y por otro lado, todo lo que fue la Convención Constituyente también creo que cambia el panorama de ese momento hasta ahora por todo lo que hemos visto en el último tiempo en que había mucha confianza en ella, pero en política suele ocurrir, la confianza se da en el voto, pero rápidamente se pierde esa confianza con los actos, con las decisiones, con el comportamiento que van teniendo los mismos, en este caso, constituyentes, ¿ya? Así que esto es una señal muy importante, muy potente, porque también debería moderar los planteamientos ante el plebiscito de salida. Sabemos que toda la Convención Constituyente va a llegar a un resultado y se va a tener que votar.
Y si hoy día volvemos a lo normal, que es esta lógica 40-60, 45-55, se debe llegar a consensos. Y por lo tanto no está tan fácil, como lo decían algunos al inicio, que por el apruebo tenían chip libre para hacer lo que quisieran en la Convención Constituyente. No es así. Y la democracia ha demostrado que hay equilibrios que se mantienen. Y eso, nuevamente, es positivo para los mercados. Entonces, ¿qué estamos viviendo en este día lunes post elecciones? Los activos chilenos se benefician. Peso chileno, acciones chilenas y también la renta fija. Todos los activos chilenos se están viendo beneficiados porque se van a hacer cambios, por supuesto, pero con moderación, al parecer. Hay riesgos, los vamos a ver más adelante, pero hasta ahora se toma de una manera muy positiva el que se quiera avanzar, pero con moderación. El dólar vuelve a rango estable respecto a sus fundamentos. Hay que tener en cuenta que hoy día el dólar en 800, 830 pesos está muy desalineado a sus fundamentos. Precio del cobre, divisa a nivel internacional, diferenciales de tasas de interés, etc. Y por lo tanto, hoy en día, con todos los fundamentos, uno podría esperar que el dólar debería estar más bien cercano a los 700 pesos, más que a los 800 o más que está hoy en día. No quiere decir que vayamos a buscar nuevamente esos 700 pesos, pero obviamente que hoy día hay una posibilidad en aumento, que todo este descuento que se le estaba dando al peso chileno, todos estos efectos negativos para la moneda por la situación política, se deberían ir modificando lentamente y volviendo a tomar en cuenta los altos niveles del precio del cobre y otros aspectos más. Y muy importante, la bolsa chilena tiene mucho potencial, porque el castigo que existía previamente a las elecciones era impresionante, era absurdo, era algo impensado. Las empresas chilenas están ganando dinero, están teniendo buenas utilidades, se están recuperando post pandemia y los precios que hoy día estaban en muchas acciones estaban mostrando una situación extremadamente adversa. Y por eso es que nosotros ya hace un buen tiempo veníamos comentando el atractivo de la bolsa chilena, porque por una vía u otra se podían obtener buenos retornos. La primera vía ya se estaba dando, que era que muchas empresas estaban entregando altos dividendos, y la segunda vía es que haya una revalorización a niveles más razonables. Y esto comienza a ocurrir desde hoy. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar con el dólar en los próximos días? Bien, estamos en una tendencia alcista de corto plazo aún, y en una tendencia de largo plazo también alcista. Sin embargo, si se llega a romper los 800 pesos o un poquito más abajo, un nivel hoy día probablemente en los 7.95, está bastante claro que podría venir una corrección mayor a niveles de 7.80, 7.60, 7.50. Probablemente esos serían niveles hoy en día mucho más adecuados para un contexto de cara al futuro más tranquilos, si se quiere de alguna manera. Ahora, esto no quiere decir que el dólar vaya a ir a buscar nuevamente los 650 pesos, 600 pesos, o ni siquiera los 700, porque todavía está en una tendencia al alza de largo plazo el dólar, y hay que tener en cuenta que a futuro Chile tiene que lidiar con dificultades económicas, con pocos ahorros desde el punto de vista público y privado, y también con un mayor aumento de la deuda. Por lo tanto, nadie lo va a tener fácil de cara al futuro. Y hay que lidiar con este escenario post pandemia, post estallido social, post elecciones, que va a ser complejo. Y por lo tanto, es improbable que el dólar vuelva a niveles muy bajos. Pero sí es esperable que pueda vivir una corrección interesante a niveles de 7.80, 7.60, 7.50, que serían buenos niveles probablemente para volver a pensar en tomar posiciones al alza en el dólar más hacia el largo plazo. La bolsa rompiendo este canal que hemos venido hablando hace algunos días entre los 4.000 y 4.500 puntos, rompiendo con fuerza esos 4.500 puntos, así que el IPSA tiene espacio para ir a buscar los 5.000 puntos sin mayor problema en el corto plazo. Así que no sería raro ver ese salto a esos niveles e incluso más, hay algunas acciones muy castigadas que podrían verse bastante beneficiadas en el corto plazo. Así que con bastante potencial esta alza que está viviendo el IPSA, los 5.000 puntos se ven rápidamente como un objetivo importante en el corto plazo. Y a modo de ejemplo, tenemos empresas como ILC, la matriz que está detrás de AFP Habitat y otras instituciones financieras. Este holding venía muy castigado en niveles irrisorios, la verdad. Era una ganga
a algunos clientes se lo hemos comentado y han tomado alguna posición en ella. Hoy día sube un 16%. Cencosud sube más de un 15%. Falabella también cerca de un 15%. AES Andes, ex Gener, sube un 14%. Parauco, 12%. Aguas Andinas, el tema del agua, tan importante en el último tiempo como discusión política, se recupera con fuerza, 12%, lo mismo que IAM, un poco menos, que es el holding que está detrás. Muchas empresas que están teniendo muy buenos resultados y que hoy en día pueden mirar el futuro con más calma porque esta lógica de refundar todo queda un poquito al lado, queda un poquito rezagada por el hecho de que Chile quiere cambios, Chile quiere avanzar, pero con algo más de moderación. Veremos si los candidatos a presidente ahora, Boric y Kast, van a tomar ese mensaje que recibieron en la jornada de ayer. Yo creo que ahí está el desafío y veremos cómo se moderan estos discursos. Para finalizar, ¿cuáles son los riesgos a futuro? Hay bastantes riesgos y la verdad que todo este optimismo es de corto plazo, esperemos dure, pero hay que tener en cuenta muchas cosas. Lo primero, la elección presidencial pierde importancia. Creo que hoy en día la elección presidencial, lo vengo diciendo hace un tiempo, yo creo que no es tan importante quién se coloque como presidente de cara al futuro porque no tiene mayoría, no tiene ni siquiera el 30% de los votos. Yo creo que no es relevante en este caso el candidato, es mucho más importante lo que hay detrás de ese candidato y la coalición que se puede formar a partir de esta elección. Por lo tanto, hoy en día es mucho más importante el Congreso que ya nos da cierta seguridad de cara al futuro. Entonces, si en segunda vuelta hay una alta abstención, muchos nulos o muchos blancos por el hecho de cuestionar a estos dos candidatos de extremo, como se ha dicho, puede ser algo que deslegitime al futuro presidente. ¿Cuánto no se escuchó en los últimos años que Piñera no tenía la legitimidad? Porque hoy día en Chile vota muy poca gente, es muy poca la gente que vota, es un padrón reducido de votantes y por lo tanto cualquiera puede deslegitimar cualquier elección en el último tiempo y más ahora con estos dos candidatos que podrían sufrir esta abstención, nulos o blancos, que podría hacer disminuir además la participación. Luego, la polarización va a persistir en el futuro hasta que se elimine la última gran incertidumbre en Chile que va a durar 1 año, 2 años más, como es la Convención Constitucional. Hasta que eso no finalice, todavía Chile no va a tener todas las reglas claras sobre la mesa y por lo tanto va a seguir siendo una piedra en el zapato que va a generar incertidumbre en la inversión, en nuevos proyectos, en un crecimiento sostenido a largo plazo nuevamente. Entonces eso va a estar y sigue presente. Lo bueno es que dejamos atrás este año de repleto de elecciones y vamos a tener por un buen tiempo, esperemos, cordura en el Congreso, avance en ciertas materias, como por ejemplo la reforma de pensiones. Han pasado 2 años desde el estallido social y no se ha cambiado una coma a las pensiones. ¿Cómo es entendible esto? ¿Cómo uno puede llegar a comprender esto? Mi respuesta y mi opinión al respecto es muy simple. Obviamente nadie quería avanzar en pensiones para buscar réditos políticos. Ahora, dejando atrás las elecciones, espero se pueda avanzar y realmente se haga una reforma a las pensiones que le diga la verdad a la gente. Tenemos que ahorrar más, tenemos que jubilarnos probablemente más viejos. Tenemos que hacer cambios que no son agradables escuchar a la gente, pero van a tener que decírselo a los políticos. Si no, vamos a seguir parados por mucho tiempo más. El dinero no sale por magia. Esto de algún lado va a tener que salir el dinero para financiar pensiones. Más gasto fiscal, más ahorro por parte de las personas. Todos vamos a tener que hacer un esfuerzo, pero se va a tener que avanzar definitivamente. Era evidente que este año no se iba a tocar una coma a las pensiones porque habían detrás intereses políticos. Entonces, teniendo en cuenta que debe venir una reforma a las pensiones, que es muy importante para el mercado de capitales chilenos, ese es otro aspecto como riesgo a futuro. Cuarto retiro, quinto retiro, 100% de retiro, no sabemos. Yo tiendo a pensar de que se van a calmar los ánimos respecto a los retiros y no deberían venir nuevos retiros, pero nunca se sabe. Y por eso va a ser muy importante cuál va a ser la propuesta de pensiones al futuro y qué certezas le va a entregar al mercado de capitales hacia el futuro esa reforma de pensiones. Luego pueden venir nuevos estallidos sociales o una política de contención a la violencia muy dura, lo cual sería un enorme riesgo para la estabilidad a futuro. Ojo, no está garantizada la estabilidad en ningún caso.
lo van a tener muy difícil los dos candidatos. Y por lo tanto, no es descartable que vengan nuevos estallidos sociales. Y dependiendo de quién esté al frente, cómo se va a hacer uso de la fuerza en los futuros estallidos sociales, si es que existen, va a haber que estar muy atento a eso también respecto a la fricción y el enojo, la rabia que ha estado tan presente en el último tiempo de que nos siga manteniendo distanciados a todos los chilenos sin poder avanzar. Muy importante. Por último, cualquier presidente que lidere a Chile desde el próximo año tendrá una debilitada posición fiscal, pocos ahorros y aumento significativo en la deuda pública. Esto nadie lo quiere, pero es un hecho de la causa. Estamos viviendo una situación compleja de cara al futuro post pandemia, post IFE, post retiros del 10% y por lo tanto nadie lo tiene difícil y van a tener que lidiar con esta situación. Y esto nos lleva a otro punto muy importante. Es imposible avanzar sin una reforma tributaria contundente, porque no hay financiamiento. No se va a poder cumplir con todas las expectativas si no se aumentan los impuestos. Por lo tanto, los impuestos debieran aumentar de manera transversal y los políticos le van a tener que sincerar a la gente que vamos a tener que pagar más impuestos, que nos vamos a tener que meter la mano al bolsillo para poder avanzar en todas estas reformas. Por lo tanto, todos estos riesgos, que no son pocos, podría generar que el optimismo para los mercados dure poco. Veremos cuánto dura. Yo creo y estoy convencido de que el resultado de esta elección es positiva, sin lugar a dudas. Yo creo que el electorado, los chilenos han dicho fuerte y claro, queremos avanzar, pero con moderación. Y eso deben tomarlo en cuenta los candidatos de derecha e izquierda para poder avanzar. Yo creo que esto es muy positivo, pero no estamos exentos de riesgos y todo está todavía muy frágil y debe transcurrir bastante tiempo para que las cosas se calmen de verdad y podamos avanzar. Lo más importante, no tenemos más elecciones de toda esta diputados, senadores, alcaldes, constituyentes que ofrecen todo y no es posible cumplir. Así que ya dejando atrás estas elecciones, creo que se podría comenzar a avanzar. Se deben generar acuerdos. Nos debemos volver a ponernos en buena onda, a volver a ser amigos, a conversar, a sumar fuerza. Y creo que es una buena señal estas elecciones, es una buena señal para los mercados y veremos hasta cuándo dura. Acá estaremos en este mismo lugar acompañándoles en los cambios que se vayan produciendo, tratando de analizar la información con la mayor objetividad posible y obviamente ayudándolos a tomar mejores decisiones financieras. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.